Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo, su servidor el padre José Luis Bautista González. En días pasados, en toda la Iglesia Católica, se celebraba la conclusión del año litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta solemnidad es muy significativa para la historia patria nuestra desde el año 1914 hasta nuestros días. Ustedes saben que cuando los obispos de Roma se les quitaron los estados pontificios en el año 1870, con Vittorio Emanuele Garibaldi Mazzini, Pío IX se declaró prisionero del Vaticano. Y ahí estuvieron los papas, ahí se celebraron los concilios, ahí fueron los funerales, hasta los arreglos de Letrán en enero de 1929 entre el cardenal Gasparri y el duce Benito Mussolini. Por tanto, durante todo este tiempo los pontífices no salían del Vaticano y ahí estuvieron encerrados Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI. A partir de la muerte de Pío IX en 1878, los papas, desde León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI, al iniciar su pontificado, al mes, 2, 3 meses, publicaban su primera encíclica. Y esta primera encíclica, por decirlo así, señalaba el contenido programático de su pontificado en esta nueva situación que tenían los pontífices. Porque, insisto, los estados pontificios, que era Roma y toda la Umbría, le pertenecían al Papa desde tiempo de Pipino el Breve, en el año 1756, cuando le regaló Roma y la Umbría al Papa Esteban. Por tanto, ya no eran los árbitros de las naciones. El Papa había sido relegado por el ateísmo, por el liberalismo, por la masonería, y así estuvo durante 60 años. Y fue el Papa Pío XI, que tanto defendió a México con la mal llamada guerra cristera, que yo le llamo persecución religiosa, quien inicia su pontificado, y en el año 1925, el 11 de diciembre, publica su primera encíclica, Quas Primas. Él analiza la situación imperante en su tiempo. Había pasado la Gran Guerra, se había establecido el bolcheviquismo en el 17, había habido una revolución mexicana, mal llamada revolución porque las revoluciones siempre han traído tragedias. Estaba a punto de darse la gran persecución religiosa del 26 en México, y en los países del continente latinoamericano vivían situaciones parecidas. Y él considera que el mal de su tiempo se debe a que los habitantes del globo terráqueo habían dejado de tener a Jesús como su Rey y su Salvador. Yo creo que en la historia moderna, o más bien historia contemporánea, fue el último llamado que un pontífice hizo a todas las naciones
para que se considerara que tenían que regresar a Jesucristo, Rey del universo. Fue el último llamado, y la Quas Primas va a instituir precisamente esta fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Aunque he de decir que desde el año 1914 México hizo un llamado a establecer la soberanía en Jesucristo, Rey del universo. Y aquí pues tuvimos el episodio de la persecución religiosa que Jan Meyer en su tercer tomo doctoral la iluminó muchísimo, llamándole la cristiada, la guerra cristera. Yo creo que es una obra que no ha sido superada. Claro, ha sido acotada por la novedad de los archivos que se han abierto, de las cartas que se han publicado, y han engrosado precisamente esto que hace más de 55 años publicó Jan Meyer. Pero hoy quisiera hablar de esta solemnidad que va a cerrar precisamente el año litúrgico. Recordemos que la nomenclatura año litúrgico se debe a la pluma y a la reflexión de don Próspero Guéranger después de la primera mitad del siglo XIX allá en Francia. Don Próspero hizo una vasta obra que intituló Año Litúrgico, que luego el Papa Pío XII incorporó esta nomenclatura en la Mystici Corporis, y fue hasta el pontificado de Juan XXIII en el año 1962 cuando se aprueba cambiar de año cristiano a año litúrgico en la Sacrosanctum Concilium, y los obispos le dedican todo un capítulo para entender qué significaba el año litúrgico. Para la fe católica difiere de algunas teorías que consideran que la historia es cíclica. Para la fe católica la historia es lineal. Empieza por la creación, libro del Génesis, y va a concluir con la parusía, la segunda venida de Cristo, libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque así es nuestra historia. La historia humana en la línea del tiempo es desde la concepción o fertilización hasta la muerte natural. Y claro, cada ser humano, si es religioso, tiene que hacer su propia historia humana, historia de salvación. Y si es agnóstico o ateo o libre pensador o hasta masón, pues tiene que hacer su propia historia dentro del concepto de las virtudes que enarbolaban los grandes filósofos griegos como Aristóteles y Platón hace ya 25 siglos, precisamente para trascender. El año litúrgico, que ya he explicado en estos programas, empieza con la encarnación, nacimiento, que sería Adviento, Navidad, Epifanía, y concluye, como concluyó el pasado domingo, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Los textos son variados. En este año 2025 estamos en el ciclo C, hemos concluido al catequeta Lucas, que nos ha tomado de la mano durante este año litúrgico y nos ha llevado al conocimiento de Jesús. Se leyó el capítulo 23 de Lucas y se leyó cómo en el Gólgota Jesús había sido crucificado y los sumos sacerdotes se burlaban de él, los soldados romanos se burlaban de él, y todavía uno de los ladrones le reclama: sálvate y sálvanos. En cambio, está el otro ladrón, al que llaman buen ladrón, aunque puede haber una paradoja en el título, porque no puede haber buenos ladrones, a menos que consignemos en la historia a Chucho el Roto y a Robin Hood. Pero el ser ladrón es un pecado grave. Bueno, pero le llaman buen ladrón porque al final está arrepentido
y le pide misericordia a Jesús afirmando: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué es lo que le promete Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, uno podría pensar equivocadamente, no entendiendo la palabra redención. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? Como lo expresaba esta película tan horrible, La última tentación de Jesús. Yo creo que por una razón que tiene como causa el amor a la humanidad, y como lo podemos leer en el capítulo 3 de Juan, el diálogo con el maestro Nicodemo. ¿Y qué dice Jesús? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que el mundo se salvara por él. Él no puede bajarse de la cruz porque él sabe que la redención se va a dar con su muerte en la persona de Cristo, persona segunda de la Santísima Trinidad, en su doble naturaleza, naturaleza humana, naturaleza divina. Eso es un misterio. Muere la totalidad de la persona con sus dos naturalezas. Claro, aquí podría confrontar en nuestra mente el sentido de lo divino, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo puede Dios morir? Aún este compositor mexicano Macedonio Alcalá, allá en Oaxaca, decía: Dios nunca muere, en su famoso vals. Ciertamente Dios no puede morir, porque Dios es atemporal y Dios es todopoderoso. Pero esto es un misterio. Si nosotros leemos el capítulo 10, versículo 18 de Juan, ¿qué dirá Jesús? A mí nadie me quita la vida. Yo doy la vida porque quiero, porque tengo poder para darla y poder para volverla a recobrar. Cristo tiene que morir en la cruz para que a través de la redención se perdonaran los pecados de la humanidad entera en todos los tiempos y en toda la línea del tiempo. Por eso en el credo apostólico, ojalá que algún día lean nuestra fe, esta es nuestra fe de Henry de Lubac, donde analiza el credo apostólico, dirá lacónicamente: descendió a los infiernos. ¿Por qué Jesús desciende al Sheol, al Mictlán, al Hadés? Para catequizar a los que habían muerto y llevarlos con él. Claro, aceptando la libertad de cada persona. Jesucristo en la cruz es enteramente libre, porque en la cruz cumple su misión. Pero miren, si nos quedáramos solamente en la cruz recordando el primer credo que contiene los libros canónicos del Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice Pablo: Cristo padeció según las Escrituras, Cristo murió según las Escrituras y Cristo resucitó. Es el credo más corto, es el discurso querigmático, bueno, parte del discurso querigmático. Pero ¿qué dirá Pablo en esta carta a los Corintios? Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Vana sería nuestra predicación y seríamos mentirosos de lo que nos sucedió. Pero aquí lo grandioso, queridos hermanos, es que Cristo restó de entre los muertos. Ha dado su vida, como dirá reiterativamente la carta a los Hebreos, en obediencia al Padre y en misericordia a todos los hombres. Y por eso, tanto en el bautismo como en la transfiguración que escuchamos del Padre: este es mi Hijo muy amado, donde yo me complazco. Escúchenlo. ¿Por qué el Padre se complace en el Hijo? Porque el Hijo es obediente al plan del Padre.
¿Por qué Cristo resucita de entre los muertos? Para que podamos comprender que era el Mesías esperado por el pueblo judío, aunque este pueblo no lo aceptó en su totalidad casi, y para entender que él verdaderamente era hijo de Dios. Aún antes de su resurrección podemos escuchar la profesión de fe del centurión en el capítulo 19 de Juan. Verdaderamente este era hijo de Dios. Esa es la profesión de fe que todos tendríamos que hacer después de leer los evangelios. Ahora, me remito a la oración colecta de la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, en los 3 ciclos A, B y C dentro del año litúrgico. Hemos dicho que hay que dejar nuestras esclavitudes para adorar eternamente a Dios como Rey. Pero aquí hago otra aclaración. A veces nosotros pensamos los reyes terrenos. Bueno, aquí en el continente iberoamericano no hay reyes. Pero eso sí, hay presidentes que quieren ser reyesuelos, porque piensan que son reyes, viven en palacios y todo eso. Pero si nos vamos a Europa, puedo pensar en Gran Bretaña, bueno, más bien en Inglaterra, puedo pensar en Holanda, puedo pensar en Noruega y puedo pensar en Dinamarca, que por cierto en aquellos países no son ciudadanos, son súbditos. Pero cuánto quisiéramos ser súbditos como en la Nueva España y gozar de paz, de tranquilidad y de verdadero bienestar. En aquellos países, los que hemos tenido oportunidad de ir allá, pues se goza de bienestar, de paz, de un seguro grandioso, de pensiones buenas, de salarios buenos. No se coartan las libertades. Esos sí son países de primer mundo. ¿Cuántos quisiéramos decir, pues prefiero ser súbdito para tener esos derechos? Porque ¿de qué me sirve ser ciudadano si como ciudadano puedo ir al seguro social y ya no hay medicamentos? Como trailero me pueden robar la carga o me pueden matar. Como sacerdote me pueden secuestrar o matar. Como periodista también. Como político también. Pues eso no se da mucho allí en Europa. Ojalá que ustedes vean las cifras de muertos. Ojalá que algún día entren a un seguro, a un hospital de Europa. Ojalá que algún día veamos las autopistas europeas, aún en los pueblos, donde no hay baches, ni ciclopistas, ni topes. Eso es un primer mundo. Y qué lejos estamos de estar en un primer mundo. Somos ciudadanos en supuestos países republicanos, pero en realidad no tenemos los derechos que se tienen como súbditos allá en Europa. Eso sería una primera reflexión. No pensemos que el reinado de Cristo es como los antiguos reinados que se dieron en otros siglos, pero ciertamente en aquellos países los reyes son aplaudidos porque, aunque algunos son figura decorativa, son punto de unión para sus pueblos, porque son monarquías constitucionales moderadas. Ahora, nos dice la oración colecta que debemos de salir de nuestras esclavitudes para adorar a su majestad omnipotente que es Cristo. Y quiero referirme al prefacio. En el prefacio damos las características del reino,
Prefacio es lo que antecede a la consagración, a la institución. Hemos dicho, es un reino eterno y universal, un reino de santidad, un reino de gracia, de amor, de justicia, de justicia, de vida y de verdad. Quiero analizar estas palabras en los últimos minutos que me quedan de este su programa favorito, o si no favorito, preferido. O si no preferido, por lo menos lo ven algunas personas. Bueno, primero, ¿por qué es un reino eterno? Porque si el pueblo judío tenía una alianza basada en el Sinaí con las tablas de la ley en el capítulo 20 de Éxodo, esta alianza se abroga e inicia una nueva alianza a través de la muerte redentora de Jesús y de su resurrección. Por eso es un reino eterno. Ya no se espera otra alianza, ni se esperan ya otros libros inspirados públicamente. Segundo, es un reino universal. Recuerden que la palabra católico, como lo implementó para la Iglesia San Ignacio de Antioquía en el siglo II de la era cristiana, antes de ser devorado por las fieras, la palabra católico significa universal. Es decir, la muerte de Cristo no ha salvado a los católicos, la muerte de Cristo ha salvado a shintoístas, a brahmanistas, a judíos, a cuáqueros, a puritanos, a ortodoxos, a musulmanes, a ateos, a librepensadores, a los que no creen en Dios. Por eso es una salvación universal. Segundo, es un reino de santidad. La gran novedad de la Lumen Gentium como constitución del Vaticano II es esta: Iglesia, vocación universal a la santidad. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Ciertamente yo no creo que en el mundo haya una santidad total, porque todos los seres humanos tenemos defectos, caídas y pecados. Pero por lo menos yo quisiera considerar que hay varones y mujeres en la raza homínida que tienden al bien y a la verdad y a la belleza. Y yo creo que son millones en el mundo entero. Y cuando alguien tiende a la honestidad, a la responsabilidad, es que trata de ser santo. Un reino de gracia. ¿Cuáles son las gracias que Jesús nos da dentro de la fe católica? La confesión, la comunión, la misa íntegra, la lectura de la palabra de Dios, la vida de oración y la caridad hacia los demás. Ahí están los puentes, los pontífices, los medios por los cuales el hombre se llena de una gracia. Cuando nos confesamos, cuando asistimos a la misa desde el canto de entrada hasta el canto final, cuando participamos de la comunión, cuando oramos, cuando tomamos la Biblia y la leemos, o cuando descubrimos en el otro a Cristo que necesita de nosotros. Ahí están las gracias, pero tristemente, pues hoy mucha gente ya no va a misa, ya no se acerca a la confesión, ya no lee la Biblia. Ahora, analicemos brevemente las siguientes características del reino. Es un reino de justicia, es un reino de amor. Claro, hoy se ha descontextualizado la palabra amor. Hoy pensamos que es el amor de cabaret, como decía la Sonora Santanera, o amor de antro, o dos mujeres, un camino, ser infiel en el matrimonio, tener relaciones fuera de matrimonio, inventar nuevas relaciones con parejas swingers, tríos y cuartetos, y qué decir de los matrimonios igualitarios. Bueno,
Yo creo que el amor al cual alude Jesús es el amor cristiano. Es su gran máxima que transforma los del Decálogo en 2 mandamientos. Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí volvemos a la quas primas del Papa Pío XI. Él decía, los grandes males de la humanidad es que ha dejado de creer en Dios. Y cuando se deja de creer en Dios, se somete, se tortura, se secuestra, se aniquila, se desaparece y se mata al ser humano. Cuando dejamos de creer en Dios, porque creemos que el hombre está por encima de Dios. Preguntémonos si verdaderamente amamos desde el seno de la familia, amamos a nuestros hermanos, no nos peleamos por las herencias, las nueras y los yernos aman a sus suegros, los suegros aman a sus yernos y nueras. Es un reino de paz. Nosotros somos instrumentos de paz o de división. En nuestra patria hay paz, porque dicen nuestros gobernantes, estamos bien y vamos mejor. Todos estamos felices en México, porque todo está bien. Nos alcanzan los 260 o 50 pesos que nuestro ínclito, ¿cómo llamarle?, Congreso Federal ha subido. 240, 50 pesos para que alcance. Si yo le preguntara a un gobernador, a un diputado, a un médico que no tiene humanismo, ¿cuánto gana usted? Bueno, también a un sacerdote. Así somos felices. Somos felices en las viviendas del bienestar, donde miden más reducidos, 40, 50 metros cuadrados. Yo creo que en eso nos ganaba el virreinato, porque uno puede ver las casas del virreinato, Dios mío, casas de 400, 500, 600 metros cuadrados, hasta con 3, 4 patios. Vivimos en paz, no hay violencia, no hay inseguridad, no hay desaparecidos. Podemos entrar a un restaurante y desaparecer como Chen Kai por arte de magia. Estamos en paz. Segundo, un reino de justicia. Nosotros somos justos como sacerdotes, tratamos a todos por igual. Nosotros somos justos con los hijos, bueno, los que tienen hijos. Un maestro es justo con sus alumnos. Un director de una empresa es justo con sus trabajadores. Colaboradores. Que al fin el nombre pues da lo mismo porque ganan igual. En México hay justicia o hay impunidad, hay corrupción. Se fabrican asesinatos como accidentes, se fabrican falsos asesinos. O se espera a ver quién muere mañana. Hay injusticia con los nuevos jueces del acordeón. Tercero, es un reino de verdad. Hemos pasado la Revolución Mexicana y tristemente se sigue celebrando la revolución, y la revolución es una gran mentira que se sigue enseñando a los niños y jóvenes. Ojalá que algún día lean el libro de Taracena o La sombra del caudillo. La revolución fue un fracaso, atrasó al país 30 años, dejó 1 millón de muertos. Se acabó con la infraestructura que había hecho don Porfirio Díaz. Y por ahí todavía una diputada dijo, la revolución fue el inicio del humanismo. Dios mío, no se ve que no saben de historia. ¿Somos personas que hablamos en la verdad o somos mentirosos? Y finalmente es un reino de vida. ¿Amamos la vida desde la concepción hasta la muerte natural o la despreciamos como en México? Abortos, suicidios, asesinatos, desaparecidos.
Pues así no se puede instaurar el reino de Dios. Y no es la percepción nuestra, es lo que vemos a diario. Es que tienen mala percepción, dice la narrativa oficial. No, es la realidad que vemos día con día. Y qué bueno que los señores obispos en su pasada carta han levantado la voz. Debemos de tener presente finalmente a nuestros paisanos que murieron por un México de libertades que hoy se están encapsulando. Un México de libertad religiosa que hoy se está acotando. Y al grito de viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe, muchos murieron. No defraudemos al Señor, no defraudemos a Cristo y no defraudemos a tantos que por defender el sentido de una verdadera patria murieron en este grito. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.